creemos que es una solución que puede ser permanente en el tiempo después que pase la pandemia. Confiemos que pase lo antes posible, pero cuando pase la pandemia, una solución para que el ayuntamiento, en este caso Aldaya, tenga una línea de rescate de comercios que en un momento determinado necesiten un empujoncito para poder sobrevivir. Hoy hablamos de economía y nos encontramos en el Gent Jove de Aldaya, donde vamos a hablar de las ayudas del Fons de Rescat de Aldaya. Hoy contamos en este caso, obviamente, con la colaboración y la intervención de su alcalde, Guillermo Luján. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y también del concejal de Comercio, Santi Ruiz. Bienvenido. Gracias. Lo primero que te quería preguntar, Guillermo, ¿por qué estas ayudas son tan singulares? Pues la verdad es que eso un poco me hace recordar los momentos difíciles y duros que pasamos en el mes de marzo del 2020. Sí. Momentos de pandemia, momentos de restricciones, pero restricciones y limitaciones no a todos los sectores, no a todo el comercio. Sí. Recuerdo que había sectores que estaban eminentemente penalizados porque se obligaban a cerrar y otros que no. A partir de ese momento, evidentemente, desde la Administración se planteaba dar ayudas y soluciones. Y como es lógico, la administración local, el ayuntamiento, pues tiene unas limitaciones presupuestarias y si tiene un capital para poder ayudar, tiene dos opciones: o de alguna manera repartirlo linealmente entre todos los comerciantes, o buscar una manera, que es lo que intentamos, de ayudar más a quien más lo necesite. Sí. En esas semanas recuerdo perfectamente tener conversaciones con personas conocidas que trabajan en el mundo de la banca, gestorías, incluso directores de banco de Aldaya, un poco para detectar cuál era la situación del sector económico, ¿no? de qué sectores estaban más beneficiados, mejor dicho, más perjudicados y beneficiados por unas ayudas, unas líneas ICO, por ejemplo, con la idea de detectar, como decía, ¿no? de qué manera esa aportación municipal podía ser más efectiva, ¿no? que llegara más a quien más lo necesita. Entonces, esa es la filosofía de lo que empezamos a trabajar. Y, lógicamente, era necesario contrastarlo con la intervención municipal para ver si había una fórmula y, de alguna manera, lo que hicimos es equiparar al modelo de ayudas de emergencia de servicios sociales, y es decir, analizar caso a caso la situación y poder dar una respuesta adaptada a cada caso. Lo que pasa es que eso no era fácil y necesitamos innovar y plantear un elemento que creemos que no existe en toda España. Sí. Y es un fondo de rescate que da respuestas individualizadas. Y eso, pues bueno, iremos contando. La entrevista pues, ha requerido ir adaptándonos y mejorándolos para dar una solución favorable y óptima, que ahora ya podemos contar que lo ha sido. Perfecto. Santi, hablamos de tu área, de la Concejalía de Comercio. Tú destacaste que son ayudas progresivas. ¿Cómo son estas ayudas y en qué consiste el tema progresivo? Que es una gran diferencia con el resto de ayudas de todo el territorio valenciano, por ejemplo. Exactamente, sí. Pues la palabra progresiva quiere decir un poco que no todo el mundo es el mismo importe. Sí que nos dimos cuenta que en municipios del alrededor, pues lo que hacían era, bueno, pues delimitar una cantidad pues objetiva a cada comercio, independientemente de su situación o de su bueno, pues perfil. Pues era una misma cantidad lineal a todo el mundo. Nosotros pensábamos, después de bueno, investigar un poquito y pensar un poquito posibilidades distintas, como bien estaba comentando Guillermo, sí, que no todo el mundo tenía una situación igual, ¿no? Sino que cada uno tenía bueno, pues una situación determinada y que requería también una ayuda distinta. Una de insolvencia alta y otra de insolvencia extrema, con una cuantía de 1.500 y 3.000 respectivamente. Entonces yo creo que eso lo que ofrecía a los comercios o las pequeñas empresas que solicitaban la ayuda es bueno, pues tener ese colchón o ese punto de liquidez que le hacía falta en este mismo momento. Muy bien. Guillermo, considero que son unas ayudas completamente innovadoras porque no hemos visto este tipo de ayudas. Normalmente en todos los territorios son lineales. ¿Por qué optáis como ayuntamiento por este tipo de ayudas en pandemia, obviamente? Pues un poco por ese análisis de la situación y la diversidad de realidades, determinamos que era necesario que la ayuda no fuera, digamos, simplemente simbólica de colaboración de la administración, sino que, y por eso el nombre, ¿no?, de intentar que la ayuda rescatara, sirviera para no solo un granito de arena, sino dar un empujón, un refuerzo
para que determinados comercios que pueden estar en riesgo de insolvencia extrema, que es que están en situación de buscándose su futuro o alta, pues sean 3.000 o 1.500 euros, una cantidad importante para un ayuntamiento como el de Aldaya, y que de alguna manera el receptor dijera, mi ayuntamiento no solo ha colaborado, sino ha permitido tirar adelante, ¿no? Ese es el objetivo. Lo que pasa es que eso no era fácil, como bien comentamos, era una realidad novedosa y por eso tuvimos que un poco estructurarlo para que de alguna manera, cómo hacíamos y que fuera ágil, el análisis caso a caso, buscar la agilidad y a la vez la eficacia en atención a la necesidad de cada uno de los comercios. Y para eso fue necesario, como decía, del fruto del diagnóstico con personas de la banca y de AICO y de la intervención municipal, decimos, vamos a crear una línea donde haya un equipo técnico, digamos, reforzado por un experto economista, que de alguna manera tenga la experiencia y la capacidad de, con la documentación más básica que pueda ser necesaria, pues determinar ese estado de riesgo de insolvencia, porque al final el objetivo, y por eso el nombre que estamos llamando es fondo de rescatar, o sea, no solo de ayudar, sino intentar evitar situaciones de insolvencia. Y configuramos una línea que ha ido progresivamente adaptándose y hemos encontrado la tecla para que ahora podamos decir que hemos llegado a un buen nivel y vamos a seguir trabajando en ella. Muy bien. En esta primera convocatoria he leído que se han concedido, corrígeme si me equivoco, más del 80% de las solicitudes. Exacto, sí. Estamos rondando sobre las 100 solicitudes y que ha hecho que la cuantía que se había destinado, que eran 200.000 euros para este primer fondo, prácticamente se agotara. Lo que empezó a principios de año bueno, estaba en marcha hasta el 30 de junio. Sí que al principio sí que se habló de hacer un plazo corto de presentar la solicitud, pero luego nos dimos cuenta que mejor era que el plazo fuera lo más amplio posible, porque cada empresa se iba a dar cuenta en qué momento le iba a hacer falta pedirlo, ¿no? Porque depende de la situación de cada uno, bueno, pues ve que, bueno, en este momento puedo ir tirando, ahora no, bueno, tengo un poco de financiación, o ahora no la tengo, entonces ahora es el momento de pedirla. Entonces, en ese momento sí que decidimos que el plazo fuera continuo y que cada comercio, cada empresa, pues decidía en qué momento le iba a solicitar, pero bueno, pero lo que tú decías, en principio la cuantía del primer fondo se ha agotado prácticamente. Entiendo que si sea más de un 80% de solicitudes concedidas, ha sido un trabajo ingente desde vuestra área para llevarlas a cabo y para concederlas. Bueno, de aquí no está de más, bueno, felicitar al equipo, como está diciendo, multidisciplinar que decía Guillermo, que se ha organizado dentro del ayuntamiento, con profesionales del ayuntamiento, y el asesor externo, que, bueno, desde arquitectura, desde personal, desde el ámbito del ADL, el técnico de comercio, es decir, que ha hecho un trabajo continuo, porque como el proceso de presentación de solicitudes era continuo, también había una serie de reuniones periódicas donde iban revisando los expedientes y concediendo las solicitudes, o si había que requerir algún documento más, era cuando se ponían en contacto con la empresa o el comercio para solicitar. Pero como tú decías, ha sido un trabajo bastante arduo y estar pendiente de muchos detalles para al final pues poder llegar a ayudar a la gente que la ha solicitado, que bueno, pues que al final es una cosa bastante importante, el poder que al final la ayuda llegue, ¿no?, a quien le tiene que llegar. Cuando uno lo presenta hay un trámite, hay un tiempo, y que llegue en el menos tiempo posible, que eso es lo importante. Guillermo, quería preguntarte, ¿qué importe se ha destinado a esta primera convocatoria desde el propio ayuntamiento? Pues sí, como comentaba Santi, en esta actuación que acaba el 30 de junio se han llegado los 200.000 euros en gasto efectivo, prácticamente. Se ha implementado 200.000 euros más para ampliar el plazo hasta el 30 de octubre, porque la idea es que haya una continuidad en el tiempo, porque entendemos que, como decía Santi, la necesidad de cada comercio y la inquietud y la preocupación es cambiante. La pandemia es diversa y afectaciones, a todo el mundo le afecta, pero a cada uno le afecta de una manera determinada, entonces la idea era que fuera continuo. Para eso requeríamos más plazo, pero también agilidad a la respuesta. Conforme las solicitudes van a ir presentándose y se pueden presentar, de alguna manera hay que ir atendiéndola. Por tanto, yo creo que la filosofía de que sea una línea continua y abierta hace que estemos siempre pendientes, abiertos a dar respuestas a las necesidades económicas del sector comercial de Aldaya. Quería
Preguntarte, Santi, si un comercio, evidentemente, está padeciendo, ¿qué tiene que hacer para pedir estas ayudas? Bueno, que en este caso, bueno, ahora se han prorrogado, pero ¿qué hizo en este caso en esa primera pandemia o qué tiene que hacer en general para Bueno, pedirlas? a través de los canales de comunicación del ayuntamiento se puso bueno, la información a la base de la gente, y ahí bueno, pues tienen toda la explicación de toda la documentación que tienen que presentar y también hay un correo electrónico que está bueno, pues para que puedas solicitar esas dudas o esas bueno, pequeñas preguntas que puedan tener y que el personal de la ADL pues les contesta y les solventa, ¿no? esas pequeñas dudas que puedan tener. Bueno, es un municipio, es un trato muy cercano, y si la gente necesita, pues no sabe qué documento es, pues se le comenta, se le ayuda, vamos, incluso se han dado casos, bueno, ahora casi todos los hacen telemáticamente, incluso alguna persona que no, bueno, pues ha ido presenta y se le ha ayudado para explicarle un poquito qué era lo que había que hacer exactamente, ¿no? Porque la idea es eso, si vas a ayudar por lo menos, que sí que tengas esas herramientas para poder bueno, echarle una mano a los pequeños comercios y a las pequeñas empresas. Perfecto, perfecto. Quería preguntarte, Guillermo, ¿qué sensación has tenido de esta primera convocatoria, sobre todo al final a pie de calle, donde evidentemente, como has comentado, ha habido sectores especialmente perjudicados por la propia situación y con este tipo de ayudas progresivas, evidentemente, entiendo que muchos comercios incluso habrán recibido más de un ayuntamiento como Aldaya que otros municipios que están prácticamente pegados. Exactamente. Un elemento importante es que esta ayuda es complementaria a las ayudas de la Generalitat, del Plan Resistir. Por tanto, ese efecto, digamos, ha venido sumado a ese esfuerzo. Los municipios que en Aldaya han recibido el fondo de rescate ha sido sumado a la ayuda, digamos, más generalista que se ha planteado desde la Generalitat. Por tanto, yo creo que estamos en un momento, es verdad, que al ser un producto innovador, novedoso, hemos tenido que ir adaptándolo, matizándolo, mejorándolo, porque no teníamos ninguna referencia, ninguna experiencia de algo parecido. Por eso es verdad que durante todo el proceso hemos tenido que matizar cuestiones, pero ahora sí que ya podemos plantear que tenemos una solución, una fórmula para rescatar comercios y actividades económicas que de alguna manera lo puedan pasar mal, y bueno, tenemos satisfacción de haber arriesgado, si quieres, por de alguna manera no seguir lo ortodoxo y la corriente generalizada de hacer ayudas lineales, pero satisfechos de que en este momento y en el momento de la pandemia, de la crisis económica, es el momento también de arriesgar y de innovar y de buscar soluciones distintas. Santi, desde el área de comercio, ¿cómo se encuentra en este caso el sector en esta pandemia y qué papel han jugado estas ayudas precisamente para vuestro sector, para todo el comercio de proximidad de Aldaya? Yo creo que las ayudas vienen un poco a hacer ese colchón, ¿no? Ese punto de falta de liquidez, de ese movimiento económico que de alguna manera se paralizó por la pandemia, hacer, bueno, el tener ese resguardo de alguna manera que permite no cerrar, ¿no? Porque aquí lo que no queríamos es que la gente cerrara, entonces que no porque tuviera unas pequeñas deudas tuviera que cerrar, ¿no? Sí. Porque iba a lastrar un poco y era pues una pena que el tejido comercial y las pequeñas empresas del municipio pues fuera desapareciendo, ¿no? La idea era un poco esa, entonces ese refuerzo o esa ayuda que se le da es un poco para aguantar, ¿no? lo mal que lo han pasado, ¿no? Y bueno, porque el comercio y las pequeñas empresas, pues como todo el mundo, han sido también grandes perjudicados de la pandemia, ¿no? Sí. Pero bueno, sí queremos pensar que esta inyección, como decía Guillermo, pues como decía, que cuando llegaban a las cuentas corrientes de las empresas, pues claro, de repente era como un momento de alegría, ¿no? Un poquito de satisfacción, porque ese tiempo burocrático que hay entre que un comercio, una empresa presenta solicitud hasta que le llega, a veces no saben por qué es tan largo, se ha intentado que fuera lo más corto posible con el trabajo del comité asesor. El comité asesor y todos los funcionarios que intervienen en todo el proceso, que es mucha gente. Y claro, ese momento pues es importante y como decía, ¿no? que ese colchón, esa ayuda les sirve un poco para mantenerse y luchar, porque aparte de su trabajo y les gusta y por esta situación
evidentemente no les hubiese gustado cerrar, ¿no? Y si en ese sentido hemos ayudado a eso, pues nuestra sensación es de, bueno, pues de estar en ese sentido muy contentos, ¿no? Y así lo hemos percibido de ellos también, exacto, porque bueno, como decías, al ser un municipio la gente es muy cercana y bueno, pues por la calle mismo te lo comenta, te lo dice y bueno, te lo pregunta. Entonces, Guillermo, has comentado que en esa primera convocatoria se han destinado más de 200.000 euros, que obviamente, pues al final para un ayuntamiento como Aldaya es una cantidad muy importante. ¿Cómo se afronta esa ayuda con ese importe que al final, obviamente, pues los ayuntamientos estáis a pie de calle, habéis también vivido la pandemia en primera persona y es una cantidad muy importante? Bueno, de todas maneras, creo que es indiscutible que los ayuntamientos, que somos la administración más próxima, no tenemos los recursos necesarios para atender todas las necesidades, pero era también lógico y comprensible que en este momento la prioridad era orientarlo a los sectores donde más dificultades hay. Entonces, en esa línea, esta solución, junto con unas líneas de actuación que hemos hecho con los comerciantes, con ACODA, que es la creación de un marketplace, un sorteo de 80 tickets de regalo de 300 euros, incluso recientemente, ayer mismo, la celebración de la pasarela Fashion Night, que es una demostración de que el comercio está vivo. Es momento de apostar por el comercio local, es momento de apoyar el tejido económico de nuestro municipio y evidentemente tenemos que dedicar todos los recursos máximos que podamos a ello, ¿no? Y evidentemente en este momento la prioridad tiene que ser reactivar ese sector que tan mal lo ha pasado y a la vez, pues de alguna manera, pues dar un mensaje de que estamos efectivamente cerca de ellos, dando respuestas y bueno, intentando afrontar los retos que tenemos de futuro con fortaleza. Muy bien. Me gustaría preguntarte, Santi, al final, obviamente el balance que haces desde tu concejalía, antes de dar paso también y conocer la opinión precisamente de un experto economista que además forma parte de vuestra asesoría para estas ayudas, ¿qué balance haces como concejal de tu área responsable precisamente de unas ayudas que además, insisto, son únicas y son progresivas? bueno, yo creo que el balance al final es muy positivo porque como estábamos comentando, al no ser una línea igualitaria, ¿no? que a cada uno, bueno, pues a uno le puede venir bien y a otro pues igual no ser suficiente. En ese sentido, sí nos parece porque creemos que hemos ayudado de diferente manera a quien le hacía más falta. ¿No? Es lo que comentaba Guillermo al principio, esa relación con el tema de servicios sociales, que cada uno tiene unas necesidades. Pues yo aquí a nivel de comercio y de pequeñas empresas, pues igual, ¿no? Entonces esa diferencia, ¿no? de situación de cada uno, pues hemos hecho una respuesta diferenciada a cada uno, acoplada a lo que la necesidad de cada comercio, cada pequeña empresa. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos bastante satisfechos. De hecho, que tenga esa vocación de continuidad en el tiempo, incluso fuera de cuando la pandemia se acabe, que esperemos que sea así pronto, lo antes posible, sea de alguna manera permanente. Entonces, esa vocación hace que, bueno, pues que pensar que sí que nos parece una herramienta importante y lo que no comentaba antes es también para reforzar también el tejido comercial, impulsamos el año pasado ya una marketplace, compraldea.com, junto a los comerciantes la asociación de comerciantes con ACODA, que ha servido para un poco para crear una ventana, ¿no? digital al mundo, ¿no? porque el escaparate de diario pues, es el que tenemos y que la gente puede observar cuando pasea por el municipio, pero como en la pandemia pues, había momentos que no se podía ir por la calle, entonces ese escaparate digital, ¿no? era necesario, ¿no? Y bueno, también creemos que es un paso que hay que dar y que bueno, en ese sentido también estamos al lado de ellos y acompañándoles en ese proceso de digitalización de las empresas y de los pequeños. Es fundamental. Te voy a agradecer tu participación en este caso, Santi. Vamos a dar paso en este caso al experto economista con el que contáis y donde también conoceremos un poco la contribución de estas ayudas tan singulares. Muchísimas gracias, Santi, por tu tiempo. Un placer.
Y en esta segunda parte vamos a hablar precisamente con el experto economista y asesor, en este caso, de las ayudas del Fondo Local de Aldaya, Juan Gavilán, bienvenido. Gracias, encantado. Bueno, lo primero me gustaría conocer tu papel en estas ayudas, dado que son muy especiales en concreto. Pues mi papel ha sido más bien técnico, ha sido el calibrar la situación económica y la viabilidad económica de cada participante en el fondo y ver si éramos capaces de dar una respuesta ágil y eficaz para que ese pequeño comercio, ese tejido empresarial de la localidad tuviese una viabilidad en un futuro. Sí. O sea, ¿qué criterios y qué requisitos se tienen en cuenta cuando llega a ese comité? Me encanta la pregunta porque, ¿sabes lo que pasa? Que hemos ido evolucionando. O sea, nos dimos cuenta al principio de la pandemia que funcionamos a base de Zoom y de videoconferencias y demás, que cuanta más documentación le pedíamos a la gente, entre comillas, más les provocamos a ellos una ansiedad. ¿Por qué? Pues que me faltaba un papel, no me faltaba un papel. Entonces, al final, lo que hicimos fue una cosa que yo creo que es lo que tiene que imperar, la lógica, ¿no? Es decir, el comercio es viable o no es viable. La persona está desarrollando una actividad que se ha visto afectada o no se ha visto afectada. Al final, si tus números son malos o muy malos, graduaremos en alta o en extrema. Te falta un papel, apórtalo. La verdad es que todo el departamento del ayuntamiento, todos los departamentos que han colaborado, han sido pesados hasta la extenuación con las personas solicitantes porque no queríamos dejar a nadie fuera, siempre pedíamos un papel, una alta censal que nos faltaba. O sea, la verdad es que hay que dar las gracias al equipo que tiene el ayuntamiento porque sin ellos la verdad es que, primero, mi trabajo hubiera sido a lo mejor demasiado técnico y segundo, porque no hubiéramos podido llegar a toda la cantidad de gente que hemos llegado, que yo creo que al final la satisfacción que nos queda a nosotros es el haber contribuido a que hoy pases por Aldaya y veas una mercería abierta, una droguería, un bar. Me gustaría conocer tu opinión precisamente como economista. ¿Cómo consideras que estas ayudas realmente son más efectivas precisamente a la empresa final, al usuario, al vecino, en este caso al comercio, frente a otro tipo de ayudas más lineales? Vale, el tema principal es que aquí valoramos uno por uno a cada uno de los candidatos a las ayudas. Es decir, sin ánimo de crítica a lo que han hecho otras corporaciones locales o otros organismos estatales o autonómicos, que han sido más bien lineales, es decir, pues 300 a todo el mundo. No, yo creo que aquí hemos querido ser más ambiciosos en el tema de realmente ver qué necesidad necesitaba esa persona. O sea, si no había podido pagar el alquiler, si no había podido pagar Hacienda, si no había podido pagar a su suministrador, a su proveedor. Eso es lo que nos ha interesado, que esa pyme, que al final es el tejido empresarial de este país, de España, que es el 80% de nuestra estructura empresarial, pudiese seguir abriendo el lunes, seguir abriendo el martes, seguir abriendo el miércoles. Ya te voy a poner una pregunta complicada. ¿Es complicado como economista tomar la decisión cuando te llega un expediente de un negocio, tomar la decisión de este negocio puede ser rentable aunque ha pasado una crisis como la que estamos viviendo? Es muy complicado porque el 90% de las solicitudes lo han pasado muy mal, no nos engañemos. Y el otro 10% lo han pasado mal, o sea, no estamos... Lo que pasa es que es lo que te he dicho, no voy a nombrar a nadie del ayuntamiento porque seguramente me faltaría alguien, pero es que el equipo que se puso a nuestra disposición, en este caso a mi disposición, para planificar el trabajo, para recopilar la documentación y demás, la verdad es que me lo puso muy fácil. Me refiero que al final también es verdad que ha habido algún momento que hemos dejado de ser muy técnicos para bajar un poquitín al barro, nunca mejor dicho, y decir, oye, vamos a ver realmente la situación de esta persona, vamos a ver... Oye, que sí, que tiene deudas con Hacienda, pero vamos a ver si podemos echar una mano, vamos a darle 2 semanas a ver si se pone al día, si se pone tal. O sea, yo creo que es difícil, en cierto modo. Para mí es más fácil porque no les pongo cara. Ellos sí que les ponen cara porque saben que es la de la esquina o no, pero también es verdad que ellos enseguida pues, éramos muy proactivos todos. O sea, ten en cuenta que desde de marzo a junio de este año nos hemos reunido todos los jueves, todas las semanas, para resolver cuantas más mejor, porque sabíamos la necesidad que tenía la gente de conseguir la ayuda. No sé cuántas, si lo tienes en la cabeza, ¿cuántas solicitudes habéis llegado hasta a conceder a esta altura? En este año y medio habremos visto unas 170 solicitudes, 160, que hayamos visto,
y que hayamos concedido, yo creo que en esta última vez hemos casi 80, ¿no? Más o menos. Y estamos recibiendo todavía, ¿eh? O sea, la semana pasada José Manuel, el técnico de la ADL, me ha mandado un par más para valorar, o sea que estamos... Esto está vivo. Sí, sí. Fenomenal. Me gustaría preguntarte, obviamente, y hacerte un balance como alcalde, lo que suponen estas ayudas, porque además ya nos has avanzado que estas ayudas van a seguir en el futuro como una apuesta del compromiso social que tenéis como ayuntamiento. Bueno, primero decir que siguen abiertas las ayudas y por tanto animar a todo el comercio de Aldaya que pida información y que de alguna manera presente documentación para ver si es candidato a esa ayuda que hasta el 30 de octubre está abierto. Eso en primer lugar porque es importante, estamos hablando del presente, de la actualidad, ¿no? Luego yo quería aprovechar, antes de hacer un poco la reflexión final de lo que para nosotros ha sido esta ayuda y lo que pensamos de ella en el futuro, quería hacer un agradecimiento a personas, voy a decir anónimas, pero voy a nombrarlas: a Tony, a Mari Carmen, a Aurelio, a Miguel Ángel y a José Luis, que son personas anónimas a este ámbito, que durante el periodo de pandemia he conectado con ellos del ámbito económico, bancario, gestorías, que han sido las que de la reflexión conjunta me han ayudado a mí y a José Manuel y a Santi a diseñar y dibujar un producto, o sea, una solución, mejor dicho, que diferencia el resto de la realidad que hay en España. Y cómo no, fundamental, y aquí para poder ser efectiva la solución necesitamos un equipo técnico que se adaptara, y ahí hay dos personas claves: una es el técnico de comercio, José Manuel, y Juan Gavilán es la persona clave que de la filosofía y de la teoría ha impregnado la capacidad técnica de concretar, analizando la documentación que ha tenido a su disposición, dar una respuesta difícil, y es dar un diagnóstico de situación extrema o alta, ¿no? Por tanto, es importante agradecer a todo ese equipo. Y con todo eso, ¿cuál es la reflexión? Pues primero, como decía, que pueden seguir solicitándola, y segundo, que tanto Santi y yo, después de la reflexión de todo este camino que ha sido de aprendizaje también, porque evidentemente empezamos de una manera, hemos ido adaptándonos, todo producto novedoso tiene estas cuestiones, es que creemos que es una solución que puede ser permanente en el tiempo después que pase la pandemia. Confiemos que pase lo antes posible, pero cuando pase la pandemia, una solución para que el ayuntamiento, en este caso Aldaya, tenga una línea de rescate de comercios que en un momento determinado necesiten un empujoncito para poder sobrevivir. Sí. Pongamos aquí 1 año, 2 años, 3 años, X tiempo, que de alguna manera el ayuntamiento, esta línea, la idea es mantenerla para que en situaciones concretas y específicas de un comercio, pues no tenga otra alternativa que pueda acudir al ayuntamiento, es decir, necesito una inyección para poder salvar este apuro y poder seguir. Por tanto, la reflexión es que ha costado, la innovación tiene eso, que hay que aprender sobre el camino, pero la idea es que hemos resuelto una solución de presente, que es la pandemia, pero queremos además sea de futuro. Quería una última reflexión, Guillermo, porque tal y como ha comentado Juan, al final los casos que llegan a vosotros al final son individualizados, los estudiáis no como números, sino como negocios que al final son la vida de vuestra localidad. Eso supone un ingente trabajo que habéis hecho en tiempo récord y precisamente en una pandemia. ¿Qué balance haces de ese trabajo de todas tus áreas? Bueno, lo he hecho referencia, el agradecimiento a las personas que han configurado el equipo técnico. Insisto, José Manuel y Juan Gavilán han sido las personas esenciales y claves para poder de la teoría ir a la práctica, a la concreción. Y Santi y yo lo que hemos hecho es pilotar, y la vocación de la idea de que se implementara, pero en realidad es el equipo técnico con José Manuel y Juan Gavilán los que han hecho posible que ese sueño que tuvimos en marzo de decir cómo podemos conseguir ayudar a quien más lo necesita con más ayuda, pues ellos ahora podemos decir que lo han conseguido. Fenomenal. Bueno, enhorabuena por la iniciativa. Seguimos recordando que hasta el 30 de octubre se pueden pedir esta convocatoria, pero que va a seguir en el tiempo, va a seguir prorrogada, y que sigáis apoyando evidentemente a todo vuestro comercio de proximidad. Bien, gracias. Muchas gracias.